Hoy vamos a hablar de Yanaguara, que es una película que nos lleva de lleno, nos introduce en un patrimonio, en una cultura, concretamente la peruana, pero además no solamente peruana, sino como mucho más específica a través de las vivencias de una chica y de su abuelo. Sí, a ver, la película Yanaguara es una película hablada íntegramente en lengua aymara, dado que nosotros somos o pertenecemos a la cultura aymara, y esta cultura aymara pertenece a la gran cultura andina, ¿no? Dentro de los cuales están los quechuas y otras culturas. Son básicamente son culturas milenarias, ¿no? Ujú. Y qué bien que nosotros hemos hecho esta obra Yanaguara. Justamente también nosotros, como conocedores de nuestra cultura, también incorporamos los elementos culturales, ¿no? Y es así que abordamos diferentes temas. Ujú. Sí es cierto que independientemente de que se reconozca o se conozca en profundidad o no la cultura que mostráis y concretamente los paisajes, las gentes con las que la película trabaja, sí que es cierto que la historia tiene eh, al final una narrativa que independientemente del lugar del planeta en el que se viva, por desgracia, el hilo conductor, ¿no?, de la película es demasiado reconocible para cualquier lugar del mundo. Entonces, al final, eso siempre atrapa, pero realmente lo que te llega es ese descubrimiento de formas de pensar, de formas de ser, de, pues al final, de ese patrimonio también que tenemos inmaterial, dependiendo de la cultura en la que se esté, que está rodeada pues, de mucho misterio. Sí, en la película abordamos varios temas, pero hay dos temas primordiales, ¿no? Uno es sobre los espíritus malignos y otro tema también es que es bastante trascendental es la violencia de género, ¿no? Uh -huh. Y primero, bueno, nosotros pensamos tratar sobre los espíritus malignos, es porque vemos de que en la actualidad el ser humano, bueno, habla en forma general, cada vez es de repente un poco más egocéntrico. Uh, Piensan de que él es el eje, el dueño y amo de la naturaleza, del mundo. En ese sentido, no respeta la naturaleza. Y claro, obviamente de repente es otra lógica. Sin embargo, nosotros aún todavía conservamos, ¿no? De que nuestros abuelos nos han enseñado, como pueblos originarios, es de que hay que tener respeto a la naturaleza. La naturaleza es parte de nosotros, o sea, es una comunidad más, es un ser, ¿no? Un río es un ser que tiene vida, igual como tiene vida, también tiene sus derechos, sus necesidades y así, ¿no? Y cualquier objeto, de acuerdo a nuestro concepto, de acuerdo a nuestra cosmovisión, es de que tiene vida, o sea, una piedra, una roca, camino, un carro, una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí justamente juega un papel muy importante el espíritu maligno. Uh El -huh. espíritu maligno es un espíritu, o sea, no hay que confundir con lo que pregona, digamos, la doctrina cristiana. Bueno, ellos lo llaman como diablo, demonio, eso es otro, ¿no? En este caso no, es un espíritu maligno, es la parte complementaria de los espíritus benignos, porque los espíritus benignos vendrían a ser nuestras deidades, pero los espíritus malignos también existen, ¿no? Entonces, tienen su rol, regulan el comportamiento humano. Por ejemplo, ellos son el dueño de la riqueza, o sea, ellos son dueños del oro y de la plata. Entonces, si el minero quiere extraer, entonces debe de pedir permiso a él. Entonces, ese era nuestro interés, ¿no? Justamente dar ese enfoque, ¿no? De que hay que tener respeto a la naturaleza. Por eso en la película, por ejemplo, Yanavara transgrede su espacio de ese ser.
O sea, ujú, ingresa a la cueva, entonces altera a un desorden, o sea, en el cosmos, y por eso es de que justamente se enseña con la niña, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos contar, para que el ser humano de otra forma tenga ese respeto a la naturaleza, ¿no? Eso era nuestro interés. Y para ello justamente nos valemos en este caso de una niña, ¿no? De una niña que lamentablemente, pues, o sea, sufre violencia, ¿no? En este caso, violencia de género, y peor aún todavía, ¿no? Más crudo es, ¿no? O sea, es violencia en este caso hasta atentatorio, algo sexual, diríamos, ¿no? ujú, Y pensamos también de que nosotros no estamos para romantizar nuestra cultura. Este hecho puede ocurrir en nuestra cultura, también se ha visto, o en otras culturas, y también se ve o puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? Y es más, ¿no? Sabemos de que lamentablemente las mujeres, a través del transcurso de la historia, han sido marginadas, discriminadas, y ese proceso creo que poco a poco se está mejorando, pero creo que todavía falta bastante por avanzar, ¿no? Para, por lo menos, para hasta que alcancen su pleno derecho, digamos, igual que los varones. Entonces, por ahí justamente también era nuestro interés, ¿no? Dar ese enfoque, y básicamente son temas dos importantes, ¿no? Dos temas muy importantes. Y claro, adicional a eso tenemos otros temas, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo de complejo ha sido encontrar quien participe en la película? Porque entiendo que con una temática, sobre todo en el caso de la joven, encontrar una actriz en una ubicación, entiendo, bastante remota, además teniendo en cuenta cómo el guión trata a la joven con lo mucho que se expone, entiendo que quizá no ha sido muy sencillo encontrar una joven justo para este papel, por todo lo que supone también socialmente exponerse de esa forma delante de una cámara. No, es verdad. En nuestra cultura andina o aymara, todavía impera bastante lo que vendría a ser la moral y la ética, Ujú, ¿no? Y aún todavía, y eso también es beneficioso. Pero tal vez en algunos aspectos de repente tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, a nosotros cuando hemos de repente hemos solicitado a los padres de familia para que nos podrían autorizar a sus menores hijos o hijas para que podrían interpretar, se resistían porque piensan de que podría denigrar la imagen de la niña. ujú, Al margen de que es una película ficción, es ficticio, ellos creen y piensan de que alguien de repente, sus amistades, sus contemporáneos pueden ver y pueden comentar mal, y eso traería consecuencias fatales, ¿no? ujú, Por ese lado, yo creo que en parte tienen razón, ¿no? Porque la moral es tan fuerte como también se ve en la película, ¿no? Ajá, porque el problema de una persona no es solamente individual, sino afecta a toda la comunidad. Eso es, o sea, ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos otra lógica, o sea, no somos individualistas, sino somos una sociedad colectiva, ¿no? Entonces, por eso ocurre eso. Entonces, por ahí que ha sido bastante difícil de ubicarla, básicamente porque no querían autorizar, por el temor, ¿no? De que existe. Sin embargo, nosotros no nos hemos rendido, sino lo que hemos hecho es de que teníamos que ir a buscar a las propias comunidades, porque ellos no se presentan en casting, no tienen ningún interés, no vienen, ¿no? Entonces hay que ir a buscar, ¿no? O sea, y te presentas, y otro factor también es de que a ellos no nos creía, pero, o sea, no hay cómo demostrar, pero, ¿no? Pero afortunadamente, más o menos, nosotros ya teníamos nuestros trabajos anteriores, o sea, como hemos hecho la película Viña y Pacha, por ahí que nos han tolerado, ¿no? Han pensado de que sí era un proyecto serio, porque otros también piensan de que de repente nosotros estamos yendo de repente a explorar las minas, o sea, eso es el temor que bastante ellos tienen, ¿no? Porque las minas contaminan, exploran, bueno, sus espacios, por eso, ¿no? Y así nosotros hemos ubicado a la actriz, porque era difícil, pero hemos ubicado porque ya teníamos que contratar hasta inclusive a un productor de campo. Él se ha hecho cargo más o menos para buscar, y él, ejemplo, digamos, iba a buscar, digamos, en ferias, en,
en desfiles y así, ¿no? En las fiestas. Y afortunadamente encontró en una fiesta, no, no era fiesta, era desfile, y la niña estaba predispuesta, ¿no? Y conversamos con sus padres, entendieron el proyecto y nos han autorizado, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido todo el proceso más o menos para encontrar, ¿no? A la protagonista. Entiendo entonces, claro, que no se trata de una actriz como tal que no tiene unos estudios. ¿Cómo ha sido dirigir a una joven que tiene un peso muy importante dentro de la narrativa, pero que además no cuenta con la formación, ¿no? Que quizá un actor un poco más avanzado pues hubiese llevado al set de rodaje? A ver, nosotros tenemos un eslogan, ¿no? Que, bueno, decimos, para nosotros no existe un mal actor, Ujú. ni mala actriz, ¿no? Lo que ocurre es de que existe mala dirección. Si de repente por ave, digamos, la interpretación sale mal, no es por culpa del actor o de la actriz, sino es por culpa del director. Entonces, bajo esa, bajo ese eslogan, yo recuerdo muy bien, ¿no? Ejemplo, digamos, las sabias palabras del cineasta, en este caso, Andrei Tarkovsky. Él dice, ¿no? De que el director debe de conocer perfectamente a sus actores o actrices hasta qué punto se puede exigir, qué es lo que pueden hacer o cuáles son sus potencialidades, ¿no? Y eso tiene que saber sacar, ¿no? O sea, explorar y sacar ventaja. Entonces, es así, ¿no? O sea, yo tuve que de otra forma, o sea, dirigir hasta qué punto podría, mmm, más o menos interpretar o se podría exigir, ¿no? Ujú. Porque sabiendo de que no son pues actores, entre comillas, profesionales. Pero claro, obviamente nosotros sí hemos hecho especie de formación, claro, será por poco tiempo, por lo menos como un mes, algo así, no, no diario, sino eventualmente, pero no, no era suficiente. Pero sin embargo, como le he indicado, o sea, que eso es la tarea en este caso, creo, de la dirección, ¿no? O sea, saber exigir hasta qué punto más o menos, o sea, pueden interpretar, ¿no? Muchas veces de repente ya no pueden, ejemplo, digamos, digamos, hablo en este caso del abuelo, del Evaristo, Ujú. entonces ya el director debe ser tan capaz de ya no mostrar de repente en forma objetiva, sino ya en forma subjetiva, ¿no? Utiliza de repente su voz nomás, ¿no? O sea, son Ujú. recursos que más o menos ya uno tiene que plantearse, ¿no? Ahora, es más, no estamos hablando de una niña, ¿no? Con 11, 12 años, ¿no? 12 por ahí, ¿no? Y claro, obviamente hay que tener bastante cuidado, ¿no? Ah, no podemos de repente salir a trabajo solamente con ella, sino siempre nosotros hemos pedido de que alguien, o sea, su padre, si no era su padre, o digamos algún familiar, nos tenía que acompañar constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Y es más también, pues, ¿no? O sea, toda niña, pues, o sea, está en formación todavía y nunca va a ser, pues, responsable como un adulto mayor, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Yo creo, agradezco también al equipo de producción, básicamente al área de arte, es donde de repente han sufrido un poco más, ¿no? Porque para que sea listo, es complicado, ¿no? Pero lo bueno es de que ha respondido, porque yo tenía bastante temor de que tal vez del medio rodaje se ha podido ir, se ha podido rendir, ¿no? Es una niña, o sea, ¿qué garantía hay, no? Pero finalmente ha logrado hasta el final, ¿no? Y yo creo que es el logro de nuestra obra Yanabara, ¿no? Es un trabajo muy potente el que hace a pesar de ser tan chiquita, porque hay algunos primeros planos muy marcados, tanto de ella como de Baristo, que se te quedan en la retina. Obviamente, no tanto como ese plano que hacéis de ese feto que marca muchísimo, que rompe por completo, ¿no? Al espectador, porque es algo que quizá puedes imaginar como te está ocurriendo a lo largo de toda la película, ¿no? Que hay muchas evocaciones, ensoñaciones y claro, uno introduce también su propia mitología, por así decirlo, lo que conoce y asocia o va creando como espectador, pero claro, hay cosas que son un golpe de realidad muy fuerte, además de ese tipo
de eventos visuales, para mí ha sido maravilloso ver que ha estado grabada en blanco y negro y yo no tengo muchos referentes del cine así, pero sí, por ejemplo, Onibaba y Kuroneko de Shindo a mí me gusta muchísimo y estaba viendo Yanagara y no podía dejar de pensar en esas referencias visuales tan terroríficas también, tan complejas visualmente, porque además mezclan también mucha simbología y mitología, y no podía evitar hacer la referencia. ¿Nos podrías un poco hablar de tus referencias a la hora de hacer Yanagara? Sí, es verdad, tal vez nuestro mayor referente para esta obra ha sido el cineasta japonés Kaneto Shindo. Ujú, Básicamente nos ha gustado su obra Onibaba. Ah, Básicamente tal vez por el color, ¿no? Pero el tratamiento igual, ¿no? Aparte de eso, otro referente también ha sido el caso del el cineasta de la película Ida, Pavel Pawlikowski, ¿no? ujú, También no ha sido nuestro referente para esta obra y obviamente siempre está presente eh, como referente Wong Kar-wai. Yo soy ujú, bastante admirador de Wong Kar-wai, me gustan sus películas, he visto tantas veces, digamos, una de sus obras, no logro entender y voy a seguir viendo, ojalá que algún momento pueda entender, ¿no? O sea, por eso, o sea, no es lo convencional, por ahí me gusta, ¿no? Un ujú, poco nosotros tal vez no somos tan amantes, digamos, del cine de Hollywood. ujú, ¿Por qué? Porque es lo más convencional. Entonces, nos gusta de repente un cine más experimental y por ahí que justamente nos encantan, ¿no? Esos autores. Entonces, yo creo que ha dado el efecto necesario a blanco y negro. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, color negro significa poder, ¿no? Autoridad. Por ejemplo, las autoridades políticas acá en el sur del Perú llevan traje negro, atuendos negros, ¿no? En la actualidad. Y por eso en la película también aparece la mamatalla con atuendo negro, ¿no? Esa autoridad. Y así, entonces, nosotros, bueno, pues, o sea, en forma, uh, a ver qué diría, en forma conceptual, pensamos de que en la película estamos abordando, digamos, sobre el poder del anchancho, el espíritu maligno, hablamos también del poder de las deidades, o sea, y también hablamos del poder, digamos, de la misma mujer como una autoridad y la presidenta de la comunidad, o sea, hablamos del poder, ¿no? Entonces, ese concepto más o menos queríamos trasladarlo, ¿no? Y por otro lado también es de que era necesario blanco y negro porque también queríamos, ¿no? De que el espectador podría centrarse en la historia. Si, de ser posible, su mirada, mejor, aún todavía, si se dirige a la niña, ¿no? ujú, Eso es lo que nos importaba. Entonces, si hubiéramos hecho a color, el color no apoya, o sea, distrae. De ujú, repente hubieran visto el cielo, pues, no, o sea, ahí era otra, ¿qué se llama, no? Otra razón, ¿no? Por el cual hemos hecho blanco y negro. ujú. Perfecto. Ya que estábamos hablando de esas esferas de poder, personalmente a mí me ha atraído mucho esa parte jerárquica a nivel social, como los consejos de, no sé, sabría decir si un consejo de sabios, cuando se reúnen para ese juicio. ¿Es un acercamiento real a cómo la comunidad tiende a gestionar este tipo de casos o hay ahí una parte ya narrativa y creativa por parte vuestra? Yo diría de que hay bastante cercanía. En la actualidad todavía se practican en las diferentes comunidades cómo está organizado la estructura organizacional de una comunidad, ¿no? Ujú, Obviamente tiene una asamblea general y después de eso tiene su presidente y también tiene su cuerpo directivo y así. Esa forma de organizar todavía existe y las formas, o sea, cómo se abordan, también está más o menos de acuerdo a la película.
Claro, obviamente nosotros hemos dado el tratamiento, ¿no? O sea, está ficcionado, claro. O sea, no es de que está basado en la misma realidad, sino Ujú, nosotros ya lo hemos hecho el guión, pero en ese sentido más o menos se trata, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo se trata la justicia comunitaria. ujú, Claro, en este caso diríamos de repente es como una primera instancia, el quien ha tratado es el presidente, ¿no? Y el presidente da un fallo. Muchas veces se puede condenar al presidente, se le puede cuestionar. ¿Cómo es posible que pueda obligar de que la niña, bueno, no, el profesor recoja a la niña? Porque justamente también justifica porque estamos en una sociedad donde impera la moral, la ética. Entonces, la niña en este caso prácticamente iba a sufrir más, o sea, es lo que justamente sustenta, ¿no? Porque ujú, ningún hombre en el futuro lo podrá tomarlo como por esposa. Entonces, por ahí la mejor salida de repente para él, de acuerdo a sus costumbres, era, ¿no? De que podría asumirlo, pues, el profesor, ¿no? Pero finalmente lo que ha generado es pues, un problemón y a eso justamente también finalmente sanciona a la mujer, ¿no? Porque era una autoridad de otra jerarquía, porque ya era una autoridad de repente más superior, ¿no? Porque habla de una organización de 23 comunidades. ujú. Y ella cuestiona y finalmente también sancionan al presidente y como también al mismo abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tipo de justicia, tal vez es más inmediato, tal vez es más pragmático. Claro, obviamente tienen deficiencias, pero también intentan corregir. A diferencia de justicia convencional, es bastante difícil, ¿no? Uno es de que no es fácil acceder para eso, y es más, justicia convencional muchas veces de repente actúa con mentiras. Ahí Ujú, simplemente presentan testigos mentiras que mienten, el abogado, digamos, que siempre busca, digamos, justificar a su manera, y de repente no sería tan inmediato, ¿no? Más bien esta justicia comunitaria es muy difícil que puedan mentir. No, no se puede mentir, o sea, porque se conocen, ¿no? Entre ellos, ¿no? ujú, Entonces son dos tipos de justicias que estamos viendo y creo que hay tipos y maneras, ¿no? De hacer justicia, ¿no? ujú. Para el espectador foráneo quizá es un poco complicado comprender, ¿no? Cómo al final quienes padecen o quienes sufren esa persecución son el abuelo y la chica y no el maestro, que es quien comete el crimen en un principio, porque vemos como o sentimos que quizá el castigo es social hacia el maestro, pero es algo social que se entiende que está permitido porque hay esa violencia de género intrínseca, ese machismo intrínseco dentro de la sociedad como algo, ¿no? Que viene arrastrado por el tiempo y quizá nos cuesta, ¿no? Ver cómo no se castiga de forma suficiente o creemos que no de forma suficiente al maestro, porque además se le permiten que ciertas cosas que serían impensables, ¿no? Como eso que comentaba de que quizá lo ideal sería que se casase o que mantuviesen una relación ya estable los dos, porque si no ella quedaría repudiada socialmente. Y en cambio, vemos como la chica, después de intentar el abuelo por todos los medios posibles sanarla de alguna forma, no lo consiguen y vemos que el castigo para ese abuelo finalmente es el destierro, es marchar de su comunidad, abandonar todo lo que conoce, además con una edad ya muy avanzada, lo que entiendo que implica un no retorno en ningún momento. Sí, lo que suelen hacer es de que no hay perdón en nuestra cultura. No Ujú, existe perdón. Si alguien comete un delito, tiene que asumirlo, o sea, en otras palabras, tiene que pagar, ¿no? Creo que eso del perdón creo que existe en la doctrina cristiana, ¿no? Ya funciona lo así. que se confiesan y ya pasó. No, en nuestra cultura no existe eso, ¿no? Si alguien comete un error, un delito, tiene que pagar. Y no es de que esto después de la muerte va a ir al infierno, tampoco no. En este mundo tiene que pagar, ¿no? En este pacha.
Entonces encontraron responsabilidad del abuelo, entonces la sanción que le dan es de que aislar, ¿no? O sea, expulsar de la comunidad. Y lo que suelen hacer es de que cuando son jóvenes todavía, ese es en la vida práctica, y he visto acá tantos varios casos, es de que ya pagan su pena de repente por 20 años o 30 años, retornan a la comunidad y se presentan, dicen de que más bien ya se ha pagado la culpa y es más también ya se ha regenerado, o sea, ¿no? Y así. Y regresa, admiten y están normal, ¿no? Y muchas veces de repente otros, los que han sido despojados y castigados, regresan con mejores recursos económicos, ¿no? Y Ujú, también ya contribuye a la comunidad. Y de paso, ¿no? Agradece, ¿no? O sea, gracias por haberme azotado o haberme expulsado y ahora soy lo que soy y así, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Solamente en este caso el abuelo me parece que ya, como es avanzada de edad, ujú, probablemente nunca más va a retornar a ese lugar, ¿no? Pero también es lo que han sentenciado, ¿no? ujú, ujú, totalmente. Tengo curiosidad y no le entretengo mucho más porque es cierto que hay muchos elementos que nos son desconocidos, quizá a quienes no vemos la película de forma foránea, pero para mí hay un símbolo, que en este caso es el toro, que está muy asociado a mi cultura, a la española, como una entidad de poder, un ser fuerte. Aquí se presenta quizá como algo, estábamos hablando de esas entidades malignas, ¿representa también esa fortaleza como nos pasa a nosotros aquí o para ustedes tiene una simbología totalmente distinta? A ver, yo siempre he pensado al respecto, ¿no? Si estamos hablando de espíritus malignos, bueno, en nuestra cultura andina, entonces estos espíritus malignos deberían de aparecer, ¿no? De repente, tal vez en forma de animales de nuestro entorno. O sea, eso sería lo lógico, ¿no? Pero sin embargo, siempre se ha escuchado o se dice, asocian siempre con animales que han venido, o sea, de foráneo, ¿no? Ujú, O sea, hablando del toro, y es más también otros lugares, o sea, otros lugares encantados también tienen gallo. ujú, Ajá, entonces, creo que lo han asociado que lo foráneo, o sea, la colonización o la conquista, ah, viene con espíritu maligno. O sea, ujú, algo así me parece que lo han asociado y en ese sentido, bueno, pues se presenta, ¿no? Y es bastante, hay mito, no son mitos, son cuentos, diríamos, o si no, nos cuentan nuestros abuelos, es de que siempre hablan de toro, ¿no? Y de ujú, repente es el espíritu maligno con mayor poder de repente y están en los lugares, ¿no? Digamos, puede estar en un pozo o fanjo o en cueva, así, ¿no? En esos lugares. Entonces, por ahí que nosotros, bueno, hemos trasladado ese concepto a la película, ¿no? Entonces, claro, obviamente nosotros incorporamos, ¿no? O sea, tratamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, en donde habla el espíritu maligno. Y tampoco esto no es totalmente ficticio, porque nosotros somos hombres andinos y conocemos, o sea, nosotros a ver, dirían, sabios andinos que conversan con las deidades, ya sean espíritus benignos como también con los espíritus malignos. ujú, O sea, puedes escuchar, o sea, te dicen tocar, ¿no? Entonces, yo creo que son pesos, justamente son conocimientos, sabiduría de nuestra cultura, que claro, poco a poco está desapareciendo, pero aún todavía se conserva, ¿no? Aún todavía existe, es bastante difícil de repente encontrar un verdadero sabio, porque también otros ya con fines comerciales, ya ah, salen al mercado, hacen su publicidad. No, eso no. Hay sabio verdadero, está difícil de ubicar, ¿no? Entonces, ellos son los que más o menos, o sea, conocen bastante el tratamiento, cómo tratar con deidades, en este caso, y como también con los espíritus malignos. ujú.
De hecho, esa búsqueda es la que hacen los protagonistas realmente, porque hay como una especie, entre muchísimas comillas, de road movie, porque es un viaje realmente el que el abuelo hace con la chica, buscando quién pueda sanarla y de un sabio los van enviando a otro, ¿no? Cada vez más profundo en las montañas, cada vez un poco más lejos de llegar y de alcanzar, y es algo que acabamos viendo desde esta mujer que le trata las heridas y que lo manda a buscar a este luego, no sé si la palabra correcta podría ser chamán, ¿no? Pero ese sabio que a latigazos luego, ¿no? Que se ve como mucho más onírico toda esa parte de la película, no se llega a ver nunca a Yanaguara, pero sí se ve esa entidad que intenta entablar o que entabla conversación con esos espíritus malignos. Entonces, esa Claro, o sea, búsqueda. sí, o sea, estamos hablando de medicina andina. Uh-huh. Lo cierto es de que en el mundo existen tantas culturas, entonces debe de haber tantas formas de tratar enfermedades. O sea, no solamente es la medicina convencional, o sea, con pastillas, con inyecciones, no, es un tipo, ¿no? Entonces, tantas culturas que existen, entonces, así debe de ser, o sea, tantas formas de tratar enfermedades debe de haber. Entonces, en nuestra cultura, eso es justamente, existe la medicina andina. Por ejemplo, la niña, su enfermedad es algo especial. Lo que ha ocurrido es de que ella no está mal de cabeza, algo psiquiátrico, no lo es, sino lo que ocurre es de que han quitado su ajayo, o sea, su alma. O sea, el ser humano tiene, pues, o sea, un ajayo, su alma, su espíritu, y eso lo ha quitado el anchancho. Entonces, un médico convencional jamás va a devolver eso, o sea, jamás va a poder tratar, nunca. La única persona que puede tratar es un sabio andino, o sea, un yatire, un paco se llama así, ¿no? Entonces, de repente podemos llamarlo como médico andino, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿no? Entonces, justamente es lo que estaba buscando el abuelo y, claro, más antes, bueno, pues, no pudo encontrar, o sea, no acertado, sino más bien era pues un charlatán, ¿no? Pero seguidamente ha encontrado, finalmente encuentra a un sabio andino. Él es el que justamente ya se enfrenta con el espíritu maligno y bueno, el espíritu maligno también, o sea, se enfrenta, ¿no? Y finalmente pide ayuda a las deidades en este caso, ¿no? Y esos son los que de otra forma ya le castigan al espíritu maligno. O sea, son conocimientos, ¿no? Ancestrales que nosotros manejamos y eso lo hemos querido trasladar en la película. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo hoy. Espero que vaya muy bien en los premios Goya, que sé que aquí en España están nominados para febrero, dentro de esa categoría que tenemos iberoamericana. Así que espero que vaya muy bien, que la película tenga mucho alcance y que otros muchos como yo pues puedan acercarse un poquito a la cultura andina y eso nos lleve a investigar, ¿no? Y a conocer que hay mucho más allá de nuestras fronteras. Sí, más bien muy agradecido por la entrevista. Por nuestra parte, lo que queremos es justamente puedan apreciar nuestra obra. Obviamente tiene elementos culturales, tiene otra lógica, tiene otra filosofía, pero nosotros pensamos de que de repente sería necesario que practiquemos, ¿no?, la verdadera interculturalidad, ¿no? Que exista ese respeto, ¿no?, de las culturas y de que aprendamos de otra cultura también algo y así viceversa, ¿no? Ojalá que, bueno, pues tengan esa oportunidad de ver nuestra obra y seguimos invitando, ¿no? Para que puedan apreciar. Seguro que sí. Le deseo muchísima suerte. Ha sido una belleza totalmente poder ver la película y charlar con usted. Así que le deseo que todo vaya muy bien y hasta otra ocasión que podamos volver a hablar. Listo, gracias. Muchas gracias.